Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos días, estás? Adelo. Muy bien, muy bien. Bien hallado aquí contigo. Muy bien, pues me alegro un montón de tenerte aquí porque, bueno, aquí nos gusta, en mi experiencia como escritor, me gusta tener la buena gente y sobre todo, y después ya si son escritores fantásticos como tú bueno, y un referente para mí en lo que es la literatura gaditana, pues entonces ya apaga y vámonos. Pues gracias por todo lo que dices. Que vamos, me siento dichoso de escuchar esas palabras, la verdad. Hombre, no es para menos, porque ahora cuando lea tu currículum, espero que no te abrume tú mismo con lo que voy a decir, ¿vale? Bueno, Alberto Puyana, lo tenemos aquí, es un escritor gaditano con una trayectoria envidiable en el mundo de las letras, es gaditano de nacimiento, enfermero de profesión y escritor de vocación. Autor de novelas como El predicante, Lo que no te conté, La horma del zapato ajeno o Corpore insepulto. Combina en su obra el humor, el suspense y la crítica social con un estilo personal y fresco. Doy fe de ello porque me he leído algunas de sus obras y algunos de sus relatos. Además, ha sido galardonado con varias decenas de premios literarios y ha sido el año pasado el comisario del Festival de Novela Negra Gaditanois, que tuvo una gran acogida en Cádiz. Y hoy hablaremos con él sobre su pasión por la literatura, el proceso creativo, el Cádiz que respira en sus novelas y que corre por sus venas y mucho más. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Saluda de nuevo. Yo encantado con esta presentación, da gusto, empezar siempre, la verdad. Y a partir de aquí que me las vean todas juntas. Pues lo primero que te quiero preguntar es por la nueva novela que acabas de acabar y que va a tener presentación, que a mí me gusta siempre que me hablen los invitados un poco de la nueva novela última que han hecho y de cómo van esas presentaciones para que la gente se vaya cogiendo boli y papel y vaya anotando. Yo porque ahora mismo no estoy en Cádiz, pero si me coge allí, allí me encuentras. Muy bien. Pues bueno, la última novela está ya en talleres, como digo yo. Ya estamos con las galeradas. En breve ya estará en la calle. Calculamos que finales de este mes de abril, principios de mayo, debería de ser el momento de presentarla públicamente. Nada, habrá que estar atentos. Ya estamos en la última, el último calentón de horno, digamos, que le queda a la novela, que se va a llamar Matacrías y que es una continuación, que no segunda parte, quiero dejarlo Vale. claro, continuación de Corpore Insepulto, que era mi anterior novela. Pues eso lo tengo que leer yo, porque Corpore Insepulto a mí me la he leído y me ha gustado mucho, te lo tengo que decir. Hice mi reseñita, que la gente la puede encontrar en el blog, Me alegro y, mucho, me alegro mucho. Pues y te lo digo. esta yo estoy convencido que si te gustó Corpore Insepulto, yo creo que te va a gustar todavía más. Mira, aquí la tengo yo, Corpore Insepulto, que no se verá muy bien por el tema del fondo virtual que tengo. Mira, aquí se ve Corpore Ahí se ve Insepulto. bien. Y lo que más me encanta a mí es esto que está aquí, que me lo firmaste tú en la Feria del Libro de Cádiz. Efectivamente. Y que a mí me encantó esa dedicatoria en persona que me hiciste y me quedo con ese pedazo de abrazo, compañero, que me dabas tú, ¿vale? Y que nos dimos en persona. Y bueno, Alberto, tras haber hablado de Matacrías y de que está ya prácticamente en lo que es la presentación de la obra, me gustaría que me hablases un poco de cuándo descubriste tú que querías ser escritor. Muy bien. Mira, yo lo descubrí siendo muy niño. Yo recuerdo que con 10, 11 años aproximadamente yo ya hacía mis pinitos, hacía mis relatos, mis cuentos. Recuerdo que, bueno, yo estudié en el Colegio La Salle Mirandilla. Ajá. Allí era muy habitual y se fomentaba mucho en los concursos de redacciones. Concurso de redacción por el Día de la Inmaculada, concurso de redacción por el Día de San Juan Bautista de la Salle, siempre había concursos de redacciones. Y es verdad que yo me di cuenta desde muy niño que a mí se me daba muy bien el tema de escribir, ¿no? Y en quinto de GB recuerdo que gané mi primer premio y me regalaron un bolígrafo bonito, para que tú me entiendas, un bolígrafo bonito. Hombre, ya que te regalan algo, y me regalaron un ejemplar del Principito, Ay, qué que me, bonito. que me lo leí por primera vez, ya te digo, tendría yo 10 años, y me lo he leído luego 2 veces más a lo largo de mi vida, y recomiendo a todo el mundo que haga exactamente lo mismo, porque depende de la etapa de tu vida en la que lo leas, lo ves de diferente manera.
Y eso ya fue un primer paso, pero lo que definitivamente me convenció de que a mí lo que me gustaba era contar historias fue cuando en séptimo, octavo de GB me pusieron como lectura obligatoria El camino de Miguel Delibes. Y esa obra a mí me marcó profundamente y yo dije, yo quiero hacer esto que ha hecho Miguel Delibes, yo quiero contar historias. Esto es fascinante. Además me llama mucho la atención porque es una obra, si la has leído, que supongo que sí, que tiene todos los elementos fundamentales para que pueda atraer a un público. Habla de amor, habla de amistad, habla de la muerte, con personajes que son infantiles. Y a mí me llamaba mucho la atención que un señor que tenía 30 años cuando escribió esta obra pudiera meterse en la cabeza de unos niños y plantear esta novela. Eso aquello me voló la cabeza, que se dice hoy día, ¿no? Y yo dije, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero contar historias igual que lo hace este hombre. Hombre, salvando las distancias, lógicamente, porque Miguel Delibes es Miguel Delibes, pero teniendo ese espejo, pues la verdad que me di cuenta de que a mí me gustaba esto de contar historias. Pues tienes un referente que, bueno, ni te cuento, uno de los más grandes de la literatura española y me atrevería a decir internacional en habla hispana, porque Miguel Delibes, pues claro, siempre hay que fomentar su lectura por todo lo que enseña, como tú bien has dicho, y por todo lo que cala en el alma y en el corazón de las personas, su lectura. Y una pregunta, Alberto, porque yo tus libros los relaciono mucho con nuestra localidad, con Cádiz, porque los dos somos de Cádiz, compartimos prácticamente generación. Yo me gustaría saber si Cádiz en sí tuvo algún papel en ese despertar creativo tuyo. Sí, sin duda, marca mucho las historias que yo empecé a escribir en aquel entonces, ¿no? En mi adolescencia también volví a retomar el tema de los relatos. Yo me inicié en el relato, lógicamente, ¿no? Y es lo que yo siempre he intentado, pues fomentar dentro de lo que es mi narrativa. Es lo que más practico, más que incluso que la novela. Y lógicamente, esa época te marca mucho. Vivíamos una época muy complicada. Yo vengo del barrio Santa María. El barrio Santa María, años 80, años 90, eran años muy complicados. Sí. Eran años donde golpeaba mucho la droga, donde hubo un problema importante social que incluso llevó a los propios vecinos del barrio a hacer patrullas en las calles para echar a los camellos de la zona. Yo mismo, cuando llegaba a mi casa, en el portal de mi casa, me encontraba muchas veces algún drogadicto chutándose. Sí. Y era yo un chaval de 12, de 13 años. Sí. Y todas esas vivencias te van marcando. Y luego, aparte, pues bueno, ese Cádiz, el Cádiz de los 80 y de los 90, tiene también unos matices que no son los actuales, ¿no? Yo diría que en general la sociedad actual, ¿no? Porque nosotros hemos vivido una época complicada, pero además bonita. Bonita en el sentido de que tenía una serie de cosas que se han perdido, que por desgracia no van a volver, pero que también le daban mucho sabor a ese Cádiz, ¿no? Ese Cádiz de entonces no es el mismo de ahora, ni mucho menos, y es una pena, porque como digo, a pesar de que tenía unas connotaciones muy negativas, había otras que lo hacían un sitio, pues, de referencia, un sitio ideal para vivir. Sí, yo te digo la verdad, lo describes con una sabiduría que yo me llega adentro, porque es que todo lo que tú has comentado es algo que yo he vivido en mis propias carnes. Es decir, yo soy del barrio de Loreto, también un barrio que también de alguna manera, un barrio humilde que también fue castigado por la droga. Fue golpeado muy fuerte. Loreto, Barriada de la Pato, esa parte fue también horrorosa. Sí, era como el barrio Santa María y la zona, como había partes de Cádiz, como tú bien decías, la parte de la vía, de un lado de la vía y la parte de otra de la vía. Es decir, existían dos Cádiz prácticamente. Exactamente. Entonces estábamos divididos por la vía y la vía pues marcaba, digámoslo así, también lo que era la manera en la que se vivían los sitios, que no quiere decir que en otros sitios no hubiera droga. Exactamente, pero que la vía era, tú que vives detrás de la vía, ¿sabes? Y entonces pues no era ni el paseo marítimo, ni era la avenida, ni era la laguna, pero bueno, que al final
yo he vivido también eso de llegar a la escalera de mi casa y estar durmiendo o estar un toxicómano arriba en la escalera y mi padre, pues claro, se preocupaba y subía y tenía que echarlo y había que echarle cojones al asunto, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que lo has explicado tremendamente bien y normal que toda esa infancia, juventud te haya calado. Aparte de eso, tus obras suelen mezclar humor, un tanto negro quizá, suspense y sátira social, como bien decía en la presentación. ¿Cómo decides tú el tono de una novela? Por ejemplo, Matacrías tiene el mismo tono parecido a Corpore Insepulto, entiendo, siendo no una segunda parte, pero sí una continuación. ¿Te sale de manera natural o lo planeas desde el inicio, desde que la historia va fraguándose en tu cabeza? Bueno, me sale natural porque yo creo que forma parte de la idiosincrasia del gaditano, ¿no? Yo creo que todos los gaditanos tenemos esa ironía, ¿no? En nuestra forma de expresarnos, esa manera sarcástica de afrontar las cosas, nos reímos de nosotros mismos, no tienes que irte nada más que al carnaval de Cádiz para darte cuenta que somos los primeros que nos metemos con nosotros mismos, así que imagínate si nos metemos con la cosa fuera, o sea, aquí nos dejamos títere con cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que eso, como estamos en horario no infantil, lo voy a decir, como eso lo hemos mamado, claro, es más fácil expresarlo de esa manera, ¿no? Entonces yo, lógicamente, cuando hago un libro, una novela, un relato que está ambientado en Cádiz, es mucho más sencillo. Sale todo mucho más natural porque es la manera de hablar de la gente, la forma de expresarse. Lógicamente, si tengo que ambientar algo, por ponerte un ejemplo, en la Sierra de Madrid, sí. Voy a meter cosas con un puntito irónico, un puntito sarcástico, pero ya no va a ser lo mismo, porque ya la cosa cambia. Ya la gente de allí no es la misma que aquí, no es que sea ni mejor ni peor, sino diferente. Claro, es diferente, claro. Lógicamente, pues tú ahí no te expresas con esa misma claridad, ni yo tampoco escribo de la misma forma, porque sé que el lector de allí no es el mismo que aquí. Yo sé que voy a quitar Madrid porque después la gente de Madrid me va a decir, es que no estaba nada... No. Bueno, a ver, al final una provincia más y que es un referente, digámoslo así, ¿no? También de... Pero bueno, Madrid no porque dice... Claro, nosotros nos parecemos más a la gente de Extremadura o quizá a la gente de Murcia. ¿Por qué? Porque estamos más cerca. Es pero para que no hayamos lo contrario. Pero bueno, vamos a poner Aragón, y que no se enfaden los aragoneses con nosotros. Bueno, Aragón, exactamente. Alguien de Aragón. Lógicamente, Corpore Insepulto no va a leerse de la misma manera en Aragón a como se va a leer en Cádiz. Hombre, porque en Cádiz vamos a entender muchas cosas, esa segunda intención que hay en muchas cosas que hay en la novela, ¿no? Claro. Y el gaditano entiende por dónde van los tiros, de lo que está pensando, de lo que está haciendo, de la expresión que ha hecho el protagonista. Lógicamente hay cosas que se le va a escapar al de Aragón. He intentado, de todas formas, no caer en localismo demasiado contundente, porque intentamos llegar a todo el público posible, pero lógicamente si ambiento una novela en Cádiz tengo que intentar hacer que parezca lo más de Cádiz posible. Un no ni nano puede faltar. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Entonces eso, pero claro, es lo que tú dices, nos entendemos, nos metemos bastante más en la lectura, por eso te decía yo que para mí eres un referente en la literatura gaditana, porque a fin de cuentas tú, aparte de lo que es presentar un ambiente gaditano, un escenario gaditano, pues sabes cómo hacerlo y defiendes muy bien nuestra cultura, a fin de cuentas. Me siento muy agradecido por tus palabras, la verdad. Yo ya te digo, no creo que sea un mérito porque simplemente estoy transmitiendo en el papel lo que he vivido, lo que he mamado. Entonces no me resulta un esfuerzo importante hacerlo, la verdad. Pues te digo yo que lo haces muy bien. Y te quería decir, El Predicante, La horma del zapato ajeno, Corpore Insepulto, los títulos tuyos de tus obras son muy llamativos. O sea, no son los títulos que nos encontramos normalmente. ¿Qué importancia tiene para ti el título a la hora de captar la atención del lector? Es fundamental, Leo. Es fundamental porque, fíjate, para los autores que somos anónimos o poco conocidos, que no tenemos unas plataformas editoriales importantes, que no vamos a estar en grandes superficies con nuestros libros apilados
4 metros, ¿no? Ni con grandes vallas publicitarias. Yo ya tengo una edad en la que ya me he convencido de que eso ya no va a pasar en mi vida. Bueno, Entonces, nunca se sabe, Alberto. bueno, nunca se sabe, ¿Eh? pero yo no cuento con ello y prefiero no contar con ello. Ahí eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Es verdad. Eso es como pensar que con 35 años, por muy bien que juegue al fútbol, tú vas a debutar de profesional. Ahí está. Tú ya más o menos a ciertas edades te vas dando cuenta de que por aquí no va a ir la cosa. Va a ir más bien por allí. Y ya dentro de tus posibilidades, pues ya tú vas marcándote un camino, ¿no? Exactamente. Luego suena la campana, que puede sonar en cualquier momento, ¿no? Suena la flauta, ¿no? Hombre, sí, estamos todos, pero sí que es cierto que ya a estas edades uno ya empieza a plantearse metas más realistas, se quita pájaros de la cabeza y yo pienso que no voy a llegar, no creo que vaya a llegar, ojalá llegara, pero no creo que vaya a llegar hasta ese nivel. Pero bueno, todo esto iba en el sentido de que los que no tenemos ese tipo de altavoz editorial, o comercial, mejor dicho, más que editorial, tenemos que pelearnos con el público para intentar captar su atención. Yo parto de la base de que nosotros, tú, yo, todos los que estamos en este mundillo escribiendo, intentando hacernos un huequecito, vamos a tener siempre un público fiel, que es el de los familiares, amigos y conocidos. Ese es inamovible y súper fiel. Pero si tú quieres llegar a alguien que está fuera de ese círculo, la única manera que tienes es planteando un tipo de estrategia. Y esa estrategia pasa desde mi punto de vista, luego habrá gente que te dará su fórmula. Yo te voy a decir cuál es la mía. Mi fórmula se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, el título. El título tiene que ser un título sonoro, un título original y un título que sea inconfundible, que no sea parecido al de otro autor. Corpore Insepulto, pues tú me dirás. Si te buscan en Google, van a Seguramente será encontrar tu yo. obra probablemente. Seguramente. Y después un montón de latinismo y de historia. Efectivamente. Matacrías, sin ir más lejos, que es la próxima, también es un título muy sonoro, sí, que llama mucho la atención y que ya de por sí es atractivo, pienso yo, para el público. Luego vendría el segundo pilar, que sería la portada o cubierta. Si no tienes una buena portada o cubierta, olvídate de que alguien que no te conoce absolutamente de nada te vaya a comprar el libro. Tiene que ser también atrayente. Y luego, por último, el tercer pilar sería la edición en sí de lo que es la novela, que tenga una buena maquetación, que tenga un papel... que no se caiga a pedazos al cabo de un mes. Exactamente. Entonces, si tú no cuidas ese envoltorio, digamos, no vas a conseguir que alguien intente ver su contenido. Si yo me llamara Juan Gómez Jurado, no tendría problema ninguno en poner el título que me diera la gana, la portada que me diera la gana, porque la gente lo va a comprar, porque la gente me conoce. Pero como no me conoce nadie, soy un completo desconocido, pues tengo que jugar con las bazas del marketing. Y para mí son esos los 3 pilares fundamentales. Por eso el título, un título es fundamental en este caso. Perfecto. Tú has ganado más de 40 premios literarios, como mínimo, casi 50 te acerca. Eso no es un tema baladí. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría saber si tú tienes alguna clave a la hora de cuando escribes un relato para un concurso, porque eso es una pregunta que hace todo el mundo. No, es que tal, es que los concursos, es que los otros, que no sé qué. ¿Qué tipo de claves tomas tú? Y esta pregunta me la acabo de sacar de la chistera para los concursos. Los concursos es suerte, Leo. Es pura suerte. A ver, tienes que tener calidad, lo fundamental y principal que tiene que tener una obra cuando se presenta a un concurso es que tenga corrección. ¿Por qué te digo esto? Pues porque a lo mejor en un concurso se presentan 500, 600 obras y te puedo asegurar que el 80% no tiene corrección ortográfica, estilística, en fin, y esas cosas ya te van descartando. Yo pienso que en los concursos, a pesar de que se presente tanta gente, al final los finalistas siempre suelen ser los mismos. Siempre hay un grupo de 30, 40 personas muy buenos, tengo que decirlo porque hay gente muy buena participando en los concursos, algunos casi semiprofesionales y ya muchos profesionales, que en más de un concurso me he tenido que cruzar aceros con escritores profesionales. Recuerdo, de hecho, que me presenté a un concurso en el que al final ganó Espido Freire.
bueno, contra esas cosas es difícil luchar, ¿no? Claro. Entonces es un mundo muy complicado porque hay mucha calidad, porque hay mucha gente que vale y no existe una clave concreta. La clave concreta, la primera, como te digo, es la corrección y dentro de la corrección ya que tu historia cale o no cale. Luego hay jurados y jurados. Hay jurados que son mucho más profesionales, jurados que están formados con todos los respetos, pues por los 3 del pueblo que más leen, y a lo mejor lo que más leen es el marca, para que tú me entiendas, Claro. y los prospectos de las medicaciones. Y luego hay otro sitio donde sí realmente hay jurados de calidad. Y ya es una completa suerte que tu historia llegue en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y bueno, en ese sentido yo he sido afortunado. No quiero que parezca esto una falsa modestia, porque no lo es. He ganado 40 y tantos premios literarios, como tú bien dices, pero habré perdido como 200, 300. Y esta es la misma... Nos tenemos que quedar un poquito con la frase mítica de Michael Jordan. Exactamente, lo de que tengo que tirar 1000 veces, ¿no? Para meter 600 puntos a lo mejor, ¿no? Que falló 26 veces el tiro ganador de un partido. Exactamente, pero nadie se acuerda de eso, se acuerda al final de cuando metió la última canasta que le valió el título en su día. No sé si falló más de 9000 tiros. Claro. Exactamente, pues esto es lo mismo, esto es simplemente que tú creas en tu obra, que tú la muevas, que tú... Lo principal es que tú estés convencido de que esa historia funciona y de que esa historia es buena. Yo tengo relatos que los escribí y al primer concurso en el que lo presenté ganó un premio. Pero tengo otros relatos que lo he presentado a 70 concursos y todavía no ha rascado bola. Pero yo no dejo de creer en ese relato. Yo sigo pensando que ese relato vale un premio y seguiré moviéndolo e intentaré que en algún momento sea premiado, porque incluso pienso que ese que ha estado presentado en 70 ocasiones tiene más calidad que el que ha ganado a la primera. Claro. Entonces, esto es pura suerte, es dar en el sitio justo con el jurado adecuado y bueno, y tratando el tema que quieren leer. Claro, y otra cosa muy importante es que los gustos del autor y el cariño que le tenga el autor a un relato no significa que ese relato vaya a ganar un concurso, aunque sea para ti el número 1, que es lo que creo que me estás comentando. Yo afortunadamente tengo a mi alrededor lectores cero, como yo digo, lectores que son amigos, pero que no se casan conmigo. Es decir, que si me tienen que decir, Alberto, esto es un truño lo que acabo de escribir, me lo dicen con total confianza, ¿no? Y también me han dicho, oye, esto no entiendo cómo todavía no te lo han premiado y bueno, y por eso sigo en el intento de que coja premio, ¿no? Pero por eso te digo, lo principal es que tengas también otra perspectiva y que otra gente te lea y te pueda decir, oye, mira, pues sí, pues esto funciona, esto no. Esta frase es confusa porque tú a lo mejor entiendes lo que estás escribiendo, pero el lector no. Claro. Necesitas a alguien que te lo calibre. Claro. No, yo ya te digo, está siendo muy clarividente, digámoslo de algún modo, lo que estás diciendo, porque al final es mucha constancia, no es una cuestión de que tú vayas y pegues sí, puedes tener suerte, como tú bien dices, pero al final es mucho esfuerzo, es presentarse a un concurso y otro, y casi que se convierta en un modo de vida, y eso es muy estresante para la gente que no tiene ese premio por parte del jurado. Claro, y no hay que tomarlo como un fin en sí, sino como un complemento, una etapa de aprendizaje, entender que el tema de los concursos literarios tiene que ser un complemento dentro de tu vida literaria, ¿no? Lo importante es que tú escribas, que tú cuentes historias, ¿no? Si luego son premiados o no son premiados, bueno, pues como te digo, será cuestión de suerte, de estar en el sitio en el momento adecuado y punto y pelota, pero no tiene que ser el fin desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Habrá concurseros profesionales que me lleven la contraria, ¿no? Bueno, y sus razones tendrán, ¿no? Pero yo creo que un concurso no debe ser el fin de un escritor, tiene que ser algo que te complemente, que lógicamente de vez en cuando, oye, que nunca está de más, es un dinerito extra que entra en casa y que siempre se agradece, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser otra cosa, tiene que ser algo que te complemente y que te sirva como campo de pruebas, ¿no? Más que nada, ¿no? Yo he utilizado muchas veces relatos que son auténticas idas de olla porque me apetecía precisamente experimentar y creo que el mejor sitio para experimentar precisamente es un concurso. Sí, y lo que tú decías, ¿no?
en una charla que teníamos, ¿no? Que son una pata más de la silla literaria a la que nosotros nos Efectivamente, vamos a sentar. efectivamente, y tenemos que tomarlo como eso. Ahora, el que se lo tome como algo más, el que piense que porque, que esto es muy importante decirlo, porque a lo mejor nos está escuchando alguien y no quiero que se lleve una mala, un mal concepto de esto, pero el que piense que por ganar un concurso literario va a ser un escritor de éxito, automáticamente que se olvide, vamos. Conozco casos de gente, yo tengo 43, pero hay gente con 200, 300, 400 premios que siguen siendo unos desconocidos. Incluso el que está en el récord Guinness de concurso, que tiene 2.500 y pico de concursos ganados literarios, es un señor de Córdoba, ya bastante anciano y venerable. Ese hombre no lo conoce nadie y ha ganado 2.500 premios literarios. Quiero decir, eso no te garantiza absolutamente nada. Hombre, si ganas un premio de novela en un certamen importante, eso sí te proyecta, pero claro, tiene que ser certámenes limpios. Ya sabemos que los certámenes más conocidos, tipo Planeta, tipo Nadal, en fin, están un poquillo teledirigidos, ¿no? Entonces ahí es difícil meter la cabeza. Ahora, en el resto de concursos de novelas, que sí que tienen cierto pedigrí, pues bueno, pues ahí sí tú puedes aspirar a iniciar una carrera literaria, ¿no? Pero la mayoría de concursos que existen, y te estoy hablando del 98%, 99%, ninguno de ellos te va a lanzar al estrellato de la literatura. Muy bien. Tú has sido el comisario de la pasada edición de Gadita Noir, un festival de novela negra en Cádiz que ha tenido bastante repercusión desde mi punto de vista, porque a mí me ha llegado también, independientemente de que siga ciertos hilos de redes sociales y demás, pues me ha llegado también información de él y bueno, también tenía una serie de personas que se presentaron a ese concurso literario que ya tienen un bagaje en este mundillo. ¿Tú qué nos puedes contar del proyecto Gadita Noir y cómo fue esa experiencia tuya como comisario de manera personal y de manera profesional? Bueno, fue una experiencia muy positiva, muy estresante, pero muy satisfactoria también. El proyecto Gadita Noir nace hace aproximadamente un par de años, con la inquietud que teníamos de que en Cádiz se estaba viviendo precisamente un boom de la literatura negra, ¿no? Estábamos teniendo autores tipo Daniel Fopiani, Benito Olmo, en fin, que estaban ya pisando editoriales importantes y que bueno, que estaban poniendo a Cádiz en el mapa, en el mapa de la novela negra. Y nos dimos cuenta de que más allá de estos personajes que ya tienen cierto caché, había un grupo de escritores gaditanos que también estaban haciendo muy buena novela negra. Entonces, bueno, lo comparamos en su momento, salvando la distancia, con la movida madrileña o con lo que hubo en los 90, ese sonido San Sebastián que hubo en su momento, que hubo varios grupos de allí, de Donosti, que como La Oreja de Van Gogh, ¿no? Y que empezaron a sonar bastante fuerte y fue un boom, un momento en el que hay una eclosión artística de algo determinado y lo explotan. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros vamos a intentar explotar esto, también venderlo y enseñar al resto de España lo que se está haciendo en Cádiz. Creíamos que era un buen escaparate hacer un festival de literatura negra y pues de ahí nace la idea de Gadita Noir. Lógicamente ha sido la primera edición, ha habido fallos organizativos, gracias a Dios ninguno, pero ha habido cositas que creemos que se pueden pulir para mejorarlo, pero creo que en líneas generales ha sido un festival muy redondo y la gente salió muy satisfecha del festival, primero por los escritores y los autores que hemos llevado, que puedo decir sin miedo a equivocarme que posiblemente haya sido, si no el mejor, uno de los mejores carteles de Semana Negra que se han vivido en España en el año 2024. Y luego porque creo que el sitio era idílico, la antigua cárcel vieja era un escenario ideal para este tipo de festival. Y luego, como digo, la respuesta del público ha sido bastante buena. Al principio, el primer día tuvimos a Juan Gómez Jurado,
como estrella del cartel, digamos. Y es verdad que la sala se petó de gente, como era de esperar, ¿no? Pero es verdad que luego, los días sucesivos, digamos que hubo menos gente de la que hubo el primer día, pero eran gente leales del género. El primer día vino la gente, digamos, que quería ver al personaje, que quería conocer de cerca a la estrella, digamos, ¿no? Y en cuanto terminó su conferencia, la mitad de la sala se vació y se fue, no se quedó. Pero los que vinieron los días de después fueron los que son realmente nuestro público, el público que tenemos que fomentar para Gaditano Art. Y estamos con la idea de seguir con este proyecto, de seguir escalándolo y de intentar no bajar el nivel en los próximos años. Ten en cuenta que en Andalucía Occidental no hay ningún festival de este tipo. Huelva, Sevilla no tienen ningún tipo de festival de este tipo. Málaga lleva, creo que son 2 ediciones solamente, y ya te tienes que ir a Córdoba o Granada para encontrar algo así. Era nuestra oportunidad y queríamos ser una referencia de la Andalucía Occidental, y creo que lo hemos conseguido. Como te digo, hemos juntado un cartel que creo que estaba a la altura de los grandes festivales de novela negra de España. Ya te digo, voy a aprovechar para daros la enhorabuena tanto a los organizadores como a ti, porque a mí me han llegado muy buen feedback. Yo he tenido también la posibilidad de conocer a Mauro Barea a través del Gaditano Art. Después también conocí a David Pelluste, a Sebastián G. Sancho, te conocí a ti, a los editores de Kaizen. O sea, es decir, conozco a varias personas y sé que son todos grandes profesionales, y después el escenario que cogisteis, como tú bien has dicho, lo que es la cárcel vieja de Cádiz, es que es un sitio que enamora, y es un sitio que tú vas allí, haya una exposición o haya un certamen literario o haya cualquier cosa, es que es perfecto, allí al ladito del mar, al ladito de la catedral, al ladito de lo que es la Cuesta de las Calesas, y está fenomenal. Así que te transmito la más sincera enhorabuena y gracias por también lo que es fomentar el gran talento que hay en nuestra provincia, porque todo hay que decirlo, hay un talento literario enorme que yo, gracias a este proyecto que estoy haciendo también de mi experiencia como escritor, me estoy acercando a muchos de vosotros, y ya no me quedo solo con lo que es la literatura, que también, porque eso me alimenta a mí, sino también con el cariño y las grandes amistades y relaciones que me está llevando a cabo este proyecto que yo me planteaba no hacer. Fíjate lo que es los miedos, Sí. lo que llevan a una persona a no querer hacer algo que al final te termina apasionando, y estoy aquí frente a ti, una persona maravillosa, y que a mí, pues todo esto me encanta, hablar con gente, conocer gente, y yo creo que estaba hecho para la comunicación, pero no me malentiendas, no de manera profesional ni de manera tampoco que yo me crea ahora que soy aquí, simplemente que es que lo disfruto mucho. Sí, bueno, y se ve. Bueno, además este tipo de formato, en plan tertulia, charla de amigos, como digo yo, es un formato que le gusta al que entrevista, le gusta al entrevistado y le gusta al que lo ve. Creo que es más cercano y yo creo que es todo un acierto, ¿no? Y bueno, la verdad que me alegro mucho de que te sientas en esa forma tan bien realizado, ¿no? Y que veas también esa manera de expresarte, que creo que todos tenemos que buscar darle salida a nuestras inquietudes, ¿no? Y esta, la verdad, que está siendo una buena iniciativa por tu parte, que tú también estás contribuyendo mucho precisamente a dar a conocer a todos estos autores gaditanos, ¿no? Que por desgracia, Quillo, es que es lo que decimos muchas veces, es que si no se explica uno, habiendo tanto arte en esta tierra y tanta gente buena, cómo es que al final solo llegan 2 o 3, ¿no? Si fuéramos de otro sitio, ¿no? Pues se nos mimaría de otra manera, ¿no? Sí. Pero bueno, nos ha tocado esto y es lo que tenemos. Muy bien, pues yo ya te digo, me siento muy relacionado, muy bien pagado, gracias. Y por otro Igualmente. lado, pues bueno, gracias, Alberto. La capital gaditana es un escenario recurrente en tu obra, como bien hemos dicho, pero nunca como la postal típica que vemos ahí en los souvenirs y demás, y que muestra lo que es el Cádiz más turístico, no, nada de eso. A mí, lo que sí me gustaría saber es, desde tu punto de vista, desde tu fondo, desde tu corazón, ¿qué Cádiz es el que te interesa a ti mostrar en tus novelas? Es que, claro, es lo que yo he dicho muchas veces. Cádiz es tu padre, digamos, ¿no? Y tú a tu padre los quieres con sus cosas buenas y sus cosas malas, que también las tiene, ¿no?
Cádiz es un sitio precioso, a mí me gusta mucho, pero es precioso porque tiene zonas muy bonitas y zonas que no son tan bonitas, ¿no? Todo se nos viene a la cabeza, pues, como hemos dicho, ¿no? Pues la catedral, ¿no? Las playas, se nos viene una puesta de sol en la Caleta. Tenemos sitios y rincones realmente extraordinarios, pero es que Cádiz es todo, ¿eh? Es que Cádiz también, como tú dices, es Loreto, es Puntales, Cádiz es la zona franca, Claro, que claro. no invita precisamente a darse una vueltecita por aquí. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero Tienes razón. Es que es Cádiz, Claro, ¿no? Y tenemos claro, que quererlo igual, ¿no? claro. Bueno, es como, yo qué sé, es que a mí, mi hijo, pues tiene unos un poquito más cerrados, pues es tu hijo, ¿no? Lo tendrás que Claro. reír, pues esto igual, ¿no? Pues la zona franca, por ejemplo, es una zona que no es precisamente bonita, pero es parte de Cádiz. Entonces, ¿qué quiero mostrar yo de Cádiz en mi obra? Yo creo que básicamente es el global, ¿no? Es todo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que la gran virtud que tiene Cádiz radica en sus barrios, radica en su gente y radica en eso. Y esa gente y esos barrios, pues muchas veces son sitios bonitos y otras veces no son tan bonitos. Exactamente. Y hay que mostrarlo tal y como es, no podemos tampoco engañarnos, ¿no? Hay sitios que de verdad que son bucólicos, que nos invitan a pasear tranquilamente y hay otros sitios donde tú paseas a ritmo de marcha olímpica para desaparecer lo antes posible de la zona, ¿no? Porque en cualquier momento piensas que te van a dar un palo. Sí. Pero es así y tienes que quererlo tal y como es, con sus cosas bonitas y con sus cosas malas. Yo intento huir de las postales, como tú dices, intento huir de las partes más icónicas, las más bucólicas. Lógicamente, en algunos momentos de la obra puede aparecer algo, pero me gusta que la gente vea el Cádiz que es, el Cádiz real. Creo que la autenticidad de una obra que se centre en Cádiz se tiene que basar en la cotidianeidad de la ciudad. Y lo cotidiano, como te digo, puede estar en un barrio, en una plazuela, y no tiene por qué ser en las puertas de la Catedral de Cádiz. Exactamente. No tiene por qué ser lo bonito, lo monumental, sino que puede estar perfectamente pues, en el barrio Santa María, como tú bien has dicho, en el Pópulo y en toda la zona esta de Plaza Mina, o lo que tú veas que tú, como has dicho antes, muy bien dicho, has mamado y lo que a ti te cala en el alma. Exactamente. Lo demás no sabes representarlo como toca y tú eso lo haces bastante bien. Es que cualquiera, si te pones a pensar, cualquiera podría escribir sobre Cádiz, aunque no haya pisado Cádiz en su vida. Ahora mismo con el Google Maps, tú te metes en el Google Maps y puedes ver más o menos cómo son las calles, con los sitios y haces una búsqueda de imágenes de la catedral o de la Caleta y ya tú puedes escribir sobre eso. Eso no va a hacer que tu novela sepa a Cádiz o sea más gaditana. Lo que va a hacer que sepa Cádiz es precisamente lo que te he dicho, la gente. Las conversaciones, la idiosincrasia de los personajes que van a pasar el mundo. Ahí está, muy bien descrito. De hecho, y me saco otra de las chisteras ahora que no tenía pensada en tu última novela. Claro, nosotros hemos vivido tanto la transformación de nuestro Cádiz en lo que es el aspecto más tecnológico, pero también en el aspecto urbanístico. Es decir, nosotros en el Cádiz que nos hemos criado, si a nosotros nos pusieran en este Cádiz, diríamos, ¿esto qué es? El soterramiento, lo otro, esto es mucho más bonito todo. Es decir, es que hasta la zona franca, en un momento dado, dices tú, bueno, pues todo no está tan mal. Pero cuando nosotros íbamos al Hipercádiz, que estaba a tomar por saco, que yo iba a comprar juegos de Spectrum, porque claro, tenía que recorrerme todas las tiendas de Cádiz. Para ahí al final decía tú, bueno, en el Hipercádiz hay juegos diferentes, que después fue el Hiperdino, estuvo cerrado no sé cuántos años, y ahora vas tú y te encuentras allí que también tienen los tanatorios, que de alguna manera es un poco contrario, pero dan vida, ¿no? Entonces tú lo presentabas en Corpore Insepulto, uno de los tanatorios de Cádiz, ¿no? Exactamente. Si más no recuerdo, porque yo el libro lo leí hace meses, pero digo, creo que hay un escenario en algún momento que está ahí, con lo que te decía, con esa sátira, ese humor que tú tienes, ¿no? No digo exactamente qué tanatorio,
Claro, pero porque es mejor no quien mencionarlo. quien sepa atar cabos más o menos sabe de cuál Ahí estoy hablando. está. Pero qué bonito Y es eso también. claro, y bueno, y es verdad que en los mismos tanatorios hay, como tú dices, mucha vida, ¿no? Y Sí. siempre se ha dicho que los mejores chistes se cuentan en un tanatorio, ¿no? Y, y los peores cafés se toman también allí. También. Sí. Pero es cierto que bueno, que hay que saber también aprovechar esas partes, ¿no? Esa, ese poquito que tú puedas sacar de algo malo, porque de lo muchísimo bueno tenemos suficiente, tenemos dosis de sobra para tirar todo el año, ¿no? Pero casi todo tiene su punto positivo, si te fijas bien, ¿no? Y incluso, como decimos, una zona franca, un tanatorio puede ser un sitio ideal para que surja cualquier tipo de historia, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahí estoy totalmente contigo. Y luego está también, pues, el humor, ¿no? Como bien decía, en tus libros no es un humor precisamente inocente, está todo muy bien intercalado, por eso te arranca las sonrisas que te arranca y me arrancó a mí, ¿no? Y hay mucha crítica social ahí soterrada, un poco negro el humor también a veces. ¿Tú crees que el humor sigue siendo una de las mejores armas para hablar de cosas serias? Yo, desde mi punto de vista, es el mejor. Es el mejor porque es la mejor manera de plantar a alguien enfrente del espejo y enseñarle sus miserias, ¿no? No es lo mismo echarle la bronca a alguien que decirle lo mal que hace algo entre risas, ¿no? Y siempre con un puntito de autocrítica, ¿no? Y en eso somos, vuelvo a decirlo, yo creo, en esto no estoy siendo chauvinista, es que creo realmente que es así. Yo creo que precisamente la gente de Cádiz pues tiene una facilidad para reírse de sí mismo y para la autocrítica fabulosa, ¿no? Salvo contadas excepciones, que de todo hay, ¿no? Pero creo que por lo general somos capaces de poder pues bueno, pues manifestarnos a través de la risa, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Yo sé que puede resultar muy recurrente, pero el Carnaval de Cádiz es un ejemplo muy claro, ¿no? La manera más fácil de hacer crítica y que entra como con vaselina es precisamente a través de un cuplé, de un chiste en mitad del popurrí. Oye, y muchas veces son críticas soterradas y fuertes, ¿no? Y la mejor manera en que entra precisamente es de esa manera, ¿no? Fíjate tú, sin ir más lejos, sé que nos vamos a ir un poquito No, no, no pasa nada, si aquí estamos charlando un poquito de todo. tú eres, Nuestra audiencia nos perdona, Alberto. tú eres seguidor del carnaval, ¿no? Sí, sí, no tanto como antes, porque estoy ya fuera, digámoslo así, pero sí que es verdad que sigo el carnaval todavía. Bueno, pues pongo un ejemplo muy claro. Esta última edición del concurso de agrupaciones, la chirigota del Yuyu hizo un paso doble sobre la situación de la sanidad pública que era demoledora. Era una crítica demoledora pero sin embargo, ¿cómo lo hizo? Pues con 7 o 8 chistes a lo largo de ese paso doble. Y la gente se hartó de reír, pero cuando tú analizabas la letra y analizabas lo que estaba contando precisamente la miseria que se está viviendo con el tema del desmantelamiento de la sanidad Sí, pública. sí, Es decir, y es la mejor manera de que la gente cale que tenemos un problema, ¿sabes? sí, Decirte, sí, oye, sí, 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 sí. atento que tienes un problema en tu casa que es este. Y lo hago haciéndote reír. Entonces Claro. yo pienso que por eso es tan importante y podríamos aprender mucho, por ejemplo, de los británicos. La literatura británica tira mucho del humor y del sarcasmo. Incluso las cosas más serias también hace críticas sociales importantísimas con la risa de por medio. Yo creo que es posiblemente el mejor vehículo para enseñar precisamente esas miserias y hacerte reflexionar, ¿no? Y que tú pienses en qué me estoy equivocando, ¿no? En qué nos estamos equivocando todos, ¿no? Para llegar a este punto. Sí. Y me estás hablando de uno de los grandes genios del carnaval, que es el Yuyu, ¿no? Uh Es -huh. decir, claro, hablando del Yuyu, pues hablamos de ese humor que tiene él, ¿no? Y que todos los que seguimos el carnaval hemos seguido al Yuyu y cuando nos hemos enterado que este año volvía a salir con una agrupación, nos hemos alegrado muchísimo, porque aparte de ser un gran locutor, aparte de ser un gran monologuista,
todos los que vemos todo lo que representa el Yuyu y lo que hace el Yuyu nos hartamos de reír porque lo hace serio, pero con una crítica detrás aplastante, como tú bien has dicho, y es que ese es el humor, ¿no? Que Ya, tiene él y que cala. me viene a la cabeza también Yuyu, Celu, cuando sacaron Sí, Los Borrachos, sí, acuérdate, sí, sí, sí. en la final cantaron un paso doble sobre la ley Corcuera, la ley de la patada en la Sí, puerta, sí, sí, que sí, también era una maravilla, sí, tenía una crítica social por dentro, con cargas de profundidad, sí, pero sin embargo estabas riéndote mientras estabas escuchando el paso sí. doble. Entonces, yo Dos creo de que los grandes del paso doble de Cádiz, creo yo, del carnaval. exactamente. Y yo creo que por eso el humor funciona tan bien, porque te ayuda a estar pasándotelo bien, pero sin embargo también te ayuda a reflexionar, te ayuda a darte cuenta de que las cosas, como digo, igual no estamos haciendo bien algunas cosas y tenemos que modificar algunas otras. Sí, y yo he visto que, claro, nosotros podemos hablar de tú a tú porque al fin y al cabo es lo que hablábamos, es decir, hemos vivido cosas similares, parecidas, en un Cádiz muy, muy similar. Y claro, yo me preguntaba si eso ha influido en la época en la que hemos vivido, en la época en la que tú viviste concretamente, si ha influido en tu narrativa y tu estilo como escritor. Ha influido notablemente, notablemente, Leo, porque tú y yo pertenecemos a una generación, posiblemente la última generación analógica y la primera digital. Somos el puente, el momento de evolución de esas dos sociedades, de la sociedad analógica y de la sociedad digital, ¿no? Entonces hemos vivido cosas que ahora son impensables. ¿Tú te acuerdas del Cádiz de las antenas de televisión? Hombre, y de sacar la antena parabólica Claro. bueno, en fin. Pero es que yo me acuerdo de los canales que te caí, que era, es que no había mando de distancia, te tenía que levantar cada vez que había que cambiar de canal. Exactamente, ¿no? Y teníamos solamente dos canales de televisión que además a las 12 de la noche se cortaba y no se volvía a reiniciar hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Exactamente, exactamente. Hemos vivido, no teníamos videoconsola, se jugaba en la calle. Exacto. En fin, las vivencias que tenemos de aquella época teníamos otra moneda totalmente diferente. Sí, Son cosas muy sutiles, pero que a lo mejor con el paso del tiempo nos daremos cuenta de que hemos vivido una época que era precisamente la de finalización de esa época analógica y de comienzo de esta revolución digital o tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Que ahora parece que no tiene límites, ¿no? Que lo que hoy es moderno, pasado mañana va a estar ya obsoleto, ¿no? Entonces, todas esas vivencias, todo ese cambio también es un caldo de cultivo importante, ¿no? Porque nosotros hemos vivido cosas, esto va a sonar como al final de Blade Runner, ¿no? Pero nosotros hemos visto cosas que nadie va a ver, ¿no? Y que nadie podrá entender porque lo hemos vivido nosotros. Y solamente el que lo haya vivido, pues los radiocassettes, ¿no? Las dobles pletinas. hombre, las dobles pletinas. Estaba Eso era, hablando de palabras mayores. Eso era. bueno, por Y favor. cablear para los juegos de Spectrum, cableábamos para poder hacer una copia lo que eran los dos cassettes. O sea, es decir, Exactamente, había. Era otra movida diferente. tú le das ahora mismo a un chaval una cinta de cassette, digamos, Sí, con los dos papelitos puestos en los dos agujeritos de arriba y no entiende por qué hacíamos esas cosas. claro. Y luego explícaselo, ¿no? O cómo rebobinabas tú cuando no funcionaba el Con botoncito, Herboli ¿no? ahí dando vueltas. Entonces, lógicamente, se trabaja de una manera la inventiva que no se trabaja de la misma manera ahora, que yo no digo, insisto, que sea ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor. Ojalá yo hubiera tenido las facilidades que tienen ahora en determinadas cosas, ¿no? Claro. Pero es verdad que esas vivencias te van marcando. Entonces, lógicamente, la época en la que hemos vivido nos permite ver lo mejor de ese último arreón de esa época. Además, date cuenta, una época en la que nosotros, pues, veníamos de casi 40 años de dictadura, teníamos una democracia muy nueva, había mucha incertidumbre, mucho miedo todavía, había terrorismo. En fin, no son las mismas connotaciones que tenemos ahora. Esas vivencias, lógicamente, cuando tú las transmites en el papel, son muy diferentes a las de un escritor que empiece a escribir ahora sobre lo que está viviendo ahora. Es que son situaciones totalmente diferentes. Además, de verdad. Yo antes hablábamos
gran talento que había en la provincia y al fin y al cabo en nuestra región, ¿no? Como tú bien comentabas, de diferentes provincias y diferentes ciudades. A mí lo que me gustaría es ahora que nos recomendase algunos autores o autoras gaditanos de los que crees que los lectores pudieran disfrutar y aunque te hagan a ti dura competencia, como decía antes. Bueno, yo no los considero competencia, porque la inmensa mayoría de ellos, la verdad es que los considero compañeros y amigos, algunos de ellos. Y yo la verdad que tengo muy buena relación con ellos y pienso que tienen un talentazo. Algunos están empezando a sacar la cabeza en el mundillo literario y a tener un nombre, y otros, pues, bueno, lógicamente, pues están en esa pelea que en cualquier momento pues puede darles un poco de visibilidad, ¿no? Pero hay mucho talento. No me gusta quedarme con un solo nombre, así que te voy a dar unos cuantos. Mira, te señalo, por ejemplo, Antonio Tocornal. Antonio Tocornal es brillante, ¿eh? Yo he leído hace poco Bajamares y es brillante. Es impresionante, es un señor que está, perdóname por lo de señor, Antonio, si me estás escuchando, que está escribiendo de una manera fabulosa, que está ganando muchos premios y además premios importantes en certámenes de novela de las que no son teledirigidas, como decíamos antes, y yo creo que está alcanzando ya ese prestigio bueno de alguien que puede llegar a ser importante dentro de la literatura. Además, se ha creado un camino de los que a mí me gusta. No quiere hacer un sprint para llegar antes a la meta. No, va despacio, va haciendo su camino poquito a poco, sin prisa, a su ritmo, haciendo lo que le gusta, y yo la verdad que lo admiro muchísimo, Antonio. Juan Manuel Sáenz Peña, que aparte de ser un grandísimo escritor, es mi amigo, mi hermano. Es un escritor de Jerez que tiene muchos premios literarios y además también tiene muchas novelas buenas publicadas. La última que se publicó en Kaizen fue El criado de Velázquez, que es una novela majestuosa, ambientada en el Madrid de los Austrias, y que mezcla la parte histórica con lo que es el misterio, y la verdad que lo hace de forma fabulosa. Además, yo muchas veces se lo digo que tiene una forma de escritura cuando se ambienta en esa época muy a la Tristiana, muy de Pérez Reverte, pero que ya quisiera Pérez Reverte escribir como él. Eso te lo digo todo. Y luego, bueno, pues compañeros como Luis Rodríguez Guerrero, Jesús Relinque, Rafa Marín, Eduardo Formanti, David Montiel. David Montiel es un escritor gaditano que tiene un premio importantísimo en novela negra, el LH Confidencial. Juan González Mesa, que fue nuestro premio gaditano de novela y además ha sido el premio del Getafe Negro. Por su novela que presentó en 2023. Hay muchos autores muy buenos, pero no me gusta quedarme con ninguno porque además se da la circunstancia, y yo lo hablo muchas veces cada vez que coincido con ellos, de que cada uno tiene su voz propia, Leo. Sí. Tú lees cualquiera de ellos y no se te parece ninguno a ninguno. Y además, cuando escribimos todos de Cádiz, cada uno escribimos un Cádiz diferente. Fíjate tú que Cádiz es chico. Y aún así tú lees a Luis, o lees a Jesús, o lees a Rafa, o me lees a mí, y cada uno tenemos una perspectiva de Cádiz totalmente diferente, ¿no? Y tenemos una voz propia. Yo creo que eso es lo bonito y lo que le da mucha riqueza a este boom que estamos diciendo de la literatura gaditana, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Yo creo que es el momento de aprovechar ese boom y de disfrutarlo. Lo que dure, duró. Yo creo que también, y es lo que yo hablo siempre. Digo, mira, si le diéramos a 1000 personas las mismas claves para escribir un relato, esas 1000 personas, incluso entre parientes, hermanos y gente que se ha criado en la misma casa, te escribiría un relato muy diferente, porque las vivencias son diferentes, las generaciones son diferentes, y al final eso es lo bonito, lo hermoso y lo cautivador de la literatura, y lo que enriquece, a fin de cuentas. Claro, y cuando nos circunscribimos a una zona como Cádiz, como vuelvo a decir, que es un sitio pequeño, 8 kilómetros cuadrados de ciudad concentrada, sota, caballo y rey, que diríamos, ¿no? Que parece que no va a haber mucha variedad, y ves tú la cantidad de maneras de ver Cádiz que tiene la gente, pues dices tú, ostras, pues, en fin, hay mucha creatividad, mucha calidad en Cádiz.
Y bueno, te he dado unos cuantos nombres que yo creo que con eso cualquiera que esté interesado puede investigar bueno, y puede encontrar auténticas maravillas. Y muchos nombres también de amigos del blog y de gente que ha pasado por el blog y que yo también he leído y conozco. Y te quería preguntar un poquito la parte del proceso creativo tuyo y del literario que disfrutas más. Si disfrutas más ideando la historia, si disfrutas más escribiendo el primer borrador, corrigiéndolo, cuando ves el libro ya entre las manos publicado, las presentaciones. ¿Qué parte es la que tú más disfrutas? Mira, yo disfruto todas, la verdad. Disfruto todas. Lo que pasa es que quizá la parte creativa, la parte de redacción y tal, quizás sea la más satisfactoria, ¿no? Pero desde el momento de la documentación, cuando yo tengo una historia en la cabeza y tengo que documentarme, ya eso para mí, a mí ya me motiva mucho, ¿no? Y me gusta mucho porque me hace conocer cosas que no conocía antes y la disfruto mucho, ¿no? Ya luego la redacción, lógicamente, se disfruta, la corrección no tanto, quizás sea la parte que menos se disfruta. Y mira, la parte promocional quizás sea la que yo antes no disfrutaba tanto y ahora estoy empezando a disfrutar más, ¿no? También es verdad que con Kaizen pues tengo una manera de ver la parte promocional muy diferente, ¿no? Antes tuve yo la mala suerte de estar en alguna editorial que bueno, la primera, por ejemplo, con lo que no te conté, tuve una editorial que la editorial era de Santiago de Compostela y el editor era de Córdoba. Entonces hicimos una presentación en el campo de Gibraltar, que yo vivía en aquel entonces en el campo de Gibraltar, y luego una presentación más en Córdoba y para de contar, y no se publicitó absolutamente nada de esa novela, ¿no? Luego con La horma del zapato ajeno, la editorial era de Madrid, la editora vivía en aquel entonces en Madrid, una bellísima persona, pero ¿qué pasa? Que se publica justo antes de que llegue la pandemia. Y con la pandemia, pues la editorial se va al garete y me quedo un poquito también solo, ¿no? Esa novela no se llegó ni a presentar públicamente. Con Kaizen sí he conseguido esa plataforma. He empezado a moverme por ferias de libros, he podido tener presentaciones, he llegado a lecturas de club de libros como por ejemplo la de Lanjarón, ¿no? La biblioteca de Lanjarón, donde tuve una presentación allí que además fue multitudinaria, que yo me quedé alucinado porque yo decía, ¿cómo ha llegado Corpore Insepulto a tener esta repercusión en Lanjarón, en Granada? Pues bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Entonces, cuando tú tienes estos momentos de conexión con los lectores y de poder intercambiar opiniones, pues lógicamente lo disfrutas mucho, ¿no? Y esa oportunidad no la había tenido yo tanto antes, ¿no? Entonces, ahora sí estoy empezando a disfrutar de lo que es la parte promocional, de lo que es la vida del turronero, como digo yo, ¿no? De ir de feria en feria, pues es lo mismo, ¿no? De ir de feria en feria y ya no solamente vender tu producto, sino que haya gente que te haya leído y que te pregunte y te diga, oye, mira, esto, ¿cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió aquello? O al final, o vas a sacar otro libro, ¿me entiendes? Y la verdad que se disfruta mucho y yo ya también disfruto esa parte, la promocional que te digo, antes no lo hacía, pero ahora sí la disfruto mucho más. Muy bien. Y bueno, Kaizen Editores que has editado tú una de las últimas obras que es Corpore Insepulto. Y que te quería preguntar yo, ¿qué libro recomendarías tú para acercarse a tu obra, a tu literatura? ¿Cuál sería y por qué? Mira, yo lo tengo claro, sería Corpore Insepulto. ¿Por qué? Pues porque primero es la última y los autores, por regla general, pensamos que nuestra última obra es la mejor. Cuando salga Matacría, diré que es Matacría. Y en el momento en que esté publicado Matacrías, pues no tendré ninguna duda en decir que Matacría es la obra que tiene que leerse la gente. ¿Pero por qué digo Corpore Insepulto? Pues porque, en primer lugar, Corpore Insepulto es una obra que es, bajo mi punto de vista, es una obra redonda, es una obra que es bastante completa y además creo que es la obra más madura.
Yo muchas veces he pensado que si volviera a escribir El Predicante, si volviera a escribir Lo que no te conté o La horma del zapato ajeno, lo haría de forma muy diferente a como lo escribí en su día, ¿no? Forma parte del aprendizaje, ¿no? De esas etapas que vas pasando, ¿no? Y a lo mejor dentro de 10 años te digo que Corpore Insepulto también lo hubiera escrito de forma diferente, pero a día de hoy de Corpore Insepulto no cambiaría ni una coma. Entonces, por eso yo pienso que el que quiera conocerme debería empezar por Corpore Insepulto, porque se fundamenta, como digo, en cierta madurez a la hora de escribir por mi parte, que yo soy consciente, porque yo soy incapaz de leerme en mis primeras novelas, no puedo, porque me veo todos mis fallos, y precisamente porque creo que es una obra un poquito más redonda. Sí, pues yo estoy de acuerdo en que la obra redonda es, y es muy redondita, muy liviana y muy disfrutable sobre todo, como bien de patente en la reseña. Y después, pues bueno, yo, como tú has recomendado Corpore Insepulto, pues yo me voy a autorrecomendar, aunque tú no me lo hayas dicho, Matacrías, que es la continuación de Corpore Insepulto, para poder seguir disfrutando de Corpore Insepulto, ¿vale? Porque ya me la he leído, ¿vale? Entonces, Matacrías, que está ya casi en la vitrina, casi en las estanterías de las librerías. Muy bien. ¿Tú tienes alguna manía o ritual cuando escribes? Porque yo me pongo musiquita de fondo y eso. ¿Tú qué haces? Pues yo tengo muchas, Leo. Yo también a mí me gusta mucho tener música de fondo. Si puede ser, depende de lo que esté escribiendo, pues puedo elegir a lo mejor piezas clásicas o irme más a heavy metal. Yo no tengo, en ese sentido, no tengo filtro. Yo he sido metalero durante mucho tiempo, ¿no? Rockero y metalero. Pero también me gusta mucho la clásica, la disfruto muchísimo y depende de lo que esté escribiendo, pues me ayuda mucho a ambientarme. Por ejemplo, en Corpore Insepulto lo pongo en el capítulo de agradecimiento. Yo escuchaba los Derby Motoreta. ¿Por qué? Los Derby Motoreta. Yo he estado en un concierto de los Derby Motoreta y los he escuchado bastante. Me gustan mucho los Derby Motoreta. Estuvieron en Cádiz hace poco, por cierto. Pues yo estuve en un concierto aquí en Gandía. Ah. El mismo año que vinieron los Chanclas. Qué curioso. Pues, y me gustaron mucho, lo disfruté mucho. Además fue, te digo, el año pasado, la última final del Real Madrid coincidió, la final de la Champions, sí, coincidió con el día que cantaron ahí en la Marquesa. Sí, no, a ver, pasé de la final de la Champions y me fui a verlo. Lógicamente, ¿qué estamos diciendo? Entonces, lógicamente, ¿por qué elijo Derby Motoreta para el Corpore Insepulto? Porque el personaje principal, el que afronta la investigación, Ramiro Galeana, pues tiene ciertas adicciones, es un tío un poco complicado y bueno, lo que es Derby Motoreta, pues tenían canciones con la kinkidelia, esa que le dicen ellos, ¿no? Esa mezcla de música psicodélica con rock andaluz, que me motivaba mucho a pensar que en los momentos en los que Ramiro estaba un poco enganchado a alguna droga, lo que podía sonar en su cabeza eran canciones psicodélicas de Derby Motoreta, ¿no? Entonces, por eso yo me escuchaba mucho en bucle a los Derby Motoreta cuando escribía Corpore Insepulto. La novela que acabo de terminar, no Matacrías es la que se va a publicar ahora, pero acabo de terminar una nueva novela que está ambientada en el Cádiz de 1937, pues, sin embargo, la música que me he puesto también en bucle es música de los años 30, ¿no? Foxtrot, un poco de músicas de grandes orquestas, grandes bandas, y eso me ayuda mucho también a ambientarme. Luego, quitando la parte de lo que es la música, manías mías, por ejemplo, me gusta escribir en oscuridad. Si puede ser con la iluminación de unas velas, muchísimo mejor. Y luego manías gastronómicas te puedo hablar un montón. O sea, me encanta tener un cuenco de quicos al lado y escuchar el crujir de los quicos en tu boca mientras estás escribiendo. Yo creo que eso es un placer que solamente pueden entender unos pocos. Y bueno, a veces solamente una copa de vino que te acompañe.
pero fundamental Que sobre te dé todo un toque bohemio, ¿no? hombre, por favor, porque hay momentos en los que el cuerpo te lo pide, ¿no? Pero sobre todo el tema de la música y de la ambientación, yo soy animal nocturno en ese sentido. A la hora de escribir, me gusta escribir ya cuando la ciudad se está calmando, cuando todo el mundo está descansando. Creo que me activa mucho más ese momento. Quitando esos dos detalles, el resto, como te digo, pues, podríamos estar un día hablando de mis manías. Muy bien. Yo lo que me gustaría, yo lo llamo consejo, aunque a lo mejor alguna recomendación o algo que a ti te funcione, ¿no? En cuanto a lo que es la escritura, porque claro, hay gente que comienza y bueno, al fin y al cabo yo creé este espacio un poco para esa gente que empezaba y después empecé a invitar a gente más referente, principalmente porque son los que nos van a cultivar y los que nos allanan el camino. Entonces yo quería que tú, desde tu punto de vista, lo que le dirías a ese Alberto Puyana del pasado, si empezara y dijera, esto es lo que deberías hacer, hijo. Pues sí, pues yo creo que la clave está en que se lea muchísimo, que se toquen todos los palos, clásicos, modernos, todos los géneros literarios posibles, porque precisamente de ver esa variedad tú sacas tus propias conclusiones, ves por dónde están tus gustos, en qué terreno te sientes más cómodo, aprendes mucho de muchos escritores, de la manera que tiene de captar la atención del lector, aprendes trucos. Entonces yo creo que la mejor manera de poder iniciarte en esto precisamente es leyendo mucho, pero leyendo mucho, 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 mucho. Y sobre todo teniendo en cuenta que esto de la literatura tiene que ser algo que primero que sirva para satisfacerte a ti mismo, que no... si tú te metes a escribir porque tengas la ambición de ser un escritor de éxito, tener un apartamento en Manhattan y vivir del cuento yendo de fiesta en fiesta. Me río porque como está el metro en Cádiz, imagínate cómo estará el metro en Manhattan, cojones. Fíjate tú, imagínate, y con Trump ya ni te cuento. Entonces, yo les recomendaría al que vaya empezando que se quite esas cosas de la cabeza, que disfrute del camino, que disfrute que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, tiene que disfrutar todo el trayecto, aunque parezca un topicazo, hay que disfrutar del camino y que no se ponga grandes metas, sino la primera meta tiene que ser la de quedarte satisfecho con lo que tú has escrito, ¿no? Con la obra que has hecho, que tú digas, esto me gusta, ¿no? Ya luego que guste o no guste al público es una segunda parte que no tiene que ser tampoco lo principal. Quiero decir, es importante gustar al público, por supuesto que sí, pero que yo creo que no tiene que ser tampoco el fin del escritor gustar al público. Porque entonces podemos caer en el error de hacer siempre lo comercial y hacer siempre lo que todo el mundo quiere y no probar cosas nuevas y no experimentar. Yo creo que lo bonito que tiene la literatura es que nos permite eso, ¿no? Experimentar cosas nuevas, intentar cosas, algunas veces alguna locura, ¿no? No a lo mejor a lo largo de toda una novela, pero sí a lo mejor en un momento determinado puedes hacer una ida de olla, ¿no? Que, como digo yo, que pueda darle un valor importante a tu obra, ¿no? Entonces, como digo, dos cosas fundamentales, la lectura, mucha lectura y sobre todo no tomarse esto como una posibilidad de ser un escritor de éxito, ni de salir del anonimato, ni de querer llegar lo antes posible al éxito, sino, como digo, pues eso, pues que te sirva de experiencia, que te sirva también para desarrollarte creativamente y sobre todo para disfrutarlo. Si tú no estás disfrutando escribiendo porque estás con tu paranoia de, tengo que ganar este concurso o tengo que intentar, apaga y vámonos, porque entonces mal vamos. Claro, uno de los principales fallos, uno de los principales pecados de la gente a veces, ¿no? Es, creo yo, justamente no disfrutar el camino. Sí. Simplemente eso, no disfrutar el camino. camino. Fíjate tú, Leo, yo puedo entender que haya momentos porque hay casos, porque los hay, de gente que publica su primera novela en un gran sello editorial. Y a lo mejor tú digas, coño, ¿por qué esta persona sí y yo no? ¿No? Bueno, es que la vida es así, así de perra. Claro. Y tú juegas con unas cartas y hay otras personas que juegan con otras. Y hay personas que
tienen la suerte de cara y hay personas que tienen que currar mucho más para poder llegar al mismo sitio, al mismo punto. Ya no solamente la literatura, estoy hablando de todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que nosotros tenemos que seguir con esa idea, esa constancia que tú decías al principio, porque esto es constancia, es no cejar en el empeño y seguir escribiendo y seguir y seguir. Y si tú trabajas tu narrativa y sigues formándote y sigues leyendo mucho y no te das por vencido, en algún momento llegas a abrir alguna puerta que puede ser importante en tu vida. Yo, por ejemplo, como te he dicho, no aspiro a esas grandes plataformas, pero he llegado a un punto en el que yo me siento muy feliz y muy a gusto, porque estoy en una editorial que es casi mi familia, donde yo me siento a gusto, donde yo trabajo como quiero, nadie me exige nada, entrego los trabajos cuando me da la gana, participo de la obra más allá de la escritura, es decir, puedo tomar decisiones también para mi criatura y yo esta sensación de estar en el sofá, levantarme y ir al frigorífico cuando yo quiera, a lo mejor no la tendría en un gran sello editorial, Leo, ¿sabes? Sí. Y yo eso no lo cambio. Por eso te digo que ahora mismo estoy contentísimo donde estoy y creo que he llegado a donde quería llegar. Sí, a mí yo eso no lo cambio por nada del mundo. Es decir, cuando tú estás contento en un sitio, ¿para qué cambian por otro que supuestamente pueda ser mejor? Y después todo lo que tú estás diciendo, yo lo veo lo que hablas, ¿no? Es decir, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas contra las que no podemos luchar. ¿Por qué esta persona y yo no? Pues porque esta persona sí y tú no. Y ya está. Y hay que llevar a cabo la filosofía estoica y decir, mira, léete a Epícteto, Séneca, Marco Aurelio y todos estos autores que también te van a servir de mucho y que al final esa misma filosofía de hace miles de años te va a servir hoy en día para calmar esa inquietud que tú tienes de por qué sí, por qué no. Pues porque la vida es así y hay cosas que no podemos controlar y tú seguirás haciendo cosas y ya te llegará el momento. O sea, lo que tú no puedes luchar es contra molinos de viento y pensar que es que yo tengo que publicar. Bueno, ya llegará el momento, lo mismo llega y lo disfruta y es mucho mejor que de otro. Exactamente. Hay un autor americano, John Verdon, sí, que publicó su primera novela con 60 y tantos años cuando ya se había jubilado. Es decir, este señor fue superventa ya cuando estaba jubilado, sí, en su casa, es decir, había sido un vigilante de seguridad toda su vida. Sí. Y se metió en este mundo y, oye, y es que tú nunca sabes cuándo te va a llegar el tren, Leo. Sí. Tienes que estar preparado, eso sí, tienes que estar preparado para subirte al tren. ¿Y cómo te preparas? Pues, como digo, te preparas leyendo mucho, preparándote mucho, formándote mucho y bueno, y dándole mucho a las teclas. Sí. Tienes que tener horas de vuelo, como digo yo, muchas horas de vuelo y mucha autocrítica también. Sí. Ser tú mismo consciente de que hay veces que a lo mejor no tienes un buen día y coger ese papel y medio o 2 papeles que has escrito y decir el mejor sitio que tiene este papel y medio es la papelera o quemarlo porque tienes días de eso, pero no por ello desanimarte porque esto forma parte del aprendizaje, ¿no? Y vamos a estar aprendiendo toda la vida. El que quiera llegar lo antes posible al éxito, lo que es la literatura no es el camino adecuado. Yo creo que hay otros aspectos en nuestra sociedad que se puede llegar mucho antes, pero la literatura desde luego no. La literatura requiere otro tipo de cosas. Estoy de acuerdo contigo y creo que también que las personas que nos están escuchando deberían a lo mejor quizá acercarse a esa figura de John Verdon y leer su biografía, porque yo lo comentaba en el podcast Voces de Metrópoli, daba este ejemplo de John Verdon y de varios más, que a los 60 y tantos, 50 y tantos, llegaba el éxito y decías tú, claro, pero porque te lo has estado currando toda la vida y porque tienes unas vivencias que ahora puedes contar y como decía el gran Bukowski, te arden en las tripas y ahora tú tienes el poder vital de contarlas y la necesidad de contarlas. Entonces yo creo que eso es importantísimo, vivir y saber contarla en el momento adecuado. Totalmente de acuerdo contigo, Leo. Y para eso, pues, simplemente es esperar porque la vida es muy perra, como digo yo, como ya lo he dicho antes, pero sí, pero llega un momento en que puede aparecer ese tren, ¿no?
La clave está en que ese tren, cuando se pare enfrente tuya y se abran las puertas, pues tú tengas las herramientas necesarias para saber subirte y saber aprovechar la oportunidad, ¿no? La vida es aprovechar oportunidades. Si se presentan, bien. Si no se presentan, pues bueno, pues no has tenido suerte, como le pasa a montones de gente. Vamos a ver, que es que esto no es que haya una confabulación planetaria para que tú no tengas éxito, no es eso. El universo tiene muchas más cosas que hacer que confabularse contra ti. Totalmente, vamos a ver, seamos conscientes de que cada año se publican, bueno, cada mes más o menos unas 100 novedades editoriales. Empecemos por ahí. O sea, al cabo del año, imagínate cuántas son. Claro. Y éxito, a lo mejor tienen 3 o 4 de todas esas publicaciones. ¿Qué pasa? Que ya tú vas a abandonar lo que a ti te gusta, la literatura, porque es que tú no eres uno de esos 3 o 4, ¿no? Vamos a ver, tú ya llegará tu oportunidad y si no llega, pues bueno, pues date cuenta de que pertenece a ese 90-94% de personas que lo ha intentado y no lo ha conseguido. Ya está, no hay que darle Disfruta el camino, ya está, disfruta el camino, que es lo importante, y disfruta de tus éxitos y disfruta de superarte a ti mismo, ya está. Si es que no tiene más. Y ya, aunque yo estoy disfrutando muchísimo de esta entrevista igualmente, y Leo, esta charla, porque yo no me gusta llamar la entrevista a estas cosas, yo me gusta llamarlo charla, coloquio, tertulia, como tú bien la has denominado, porque es estupendo ese término. Y aquí, aunque yo estoy disfrutándola mucho, hay que concluir, ¿sabes? Entonces, mi cuestión es, me gustaría que alguien como tú, con tu sentido del humor, que se caracteriza tu obra por él, y con esa sonrisa me contara alguna anécdota divertida o inesperada que te haya a ti pasado a lo largo de tu carrera literaria. Bueno, me han pasado muchas, Leo. Me han pasado muchas porque, sobre todo, fíjate, el tema de los premios literarios te permite viajar mucho, conocer sitios muy pintorescos de la geografía. Yo muchas veces hablo que, por ejemplo, yo gané un premio hace 11 años en Miajada, que es un pueblo de Cáceres. Y Miajada, bueno, como digo yo muchas veces, si yo no hubiera ganado un premio, en la vida se me hubiera ocurrido pararme en un pueblo que se llame Miajada a conocerlo, ¿no? Tendría que ser por algo especial, se me pincha la rueda del coche o quiero pararme porque tengo que ir al servicio, siendo sincero, ¿no? Pero bueno, me dan un premio literario allí y voy allí, ¿no? Y cuando llego, pues, la primera rotonda que encuentro al meterme al pueblo, lo que me encuentro es un poste grandísimo, altísimo y arriba un tomate gigante. Y, sí, me llamó mucho la atención, ¿no? Y es porque, por lo visto, allí están las fábricas de no sé si era Orlando o Solís, una marca potente de tomates fritos, ¿no? Y luego recuerdo también una anécdota que yo, la verdad, que me río mucho cuando me acuerdo, es que también gané un premio literario en un pueblecito de la Sierra de Madrid, en Torrelaguna, que hay la entrega de premios, recibo el premio tal y cual y me invitan después a una cena de gala, ¿no? Que se hace, que la montan para toda la asociación, digamos, y se invita a las autoridades del pueblo. El pueblo era donde nació el cardenal Cisneros. O sea, tú imagínate, o sea, todo en el pueblo era cardenal Cisneros. Un busto aquí, tal, acá, todo. Y cuando llego al sitio de la cena de gala me dicen, no, te tienes que poner... yo me iba a sentar con familiares y tal, y me dicen, no, te tienes que poner en esta zona, en esta mesa, porque es la mesa de autoridades. Ah, vale, pues voy a la mesa de autoridades y en la mesa de autoridades, te estoy hablando del año 2015, ¿vale? Lo que me encuentro es al alcalde, al comandante de la Guardia Civil y al cura. Te prometo que era una película de Berlanga. Y yo empecé a mirar a todos lados, buscando la cámara oculta porque no me lo podía creer, ¿no? Al final resultó, bueno, pues una cena pintoresca, ¿no? Porque el señor cura, con todos los respetos, no le veía yo mucho sentido, ¿no? Que estuviera ahí en él. Y bueno, el de la Guardia Civil, pues tú dirás que hablas tú con un comandante de la Guardia Civil en una cena de una gala literaria. En fin, bueno, pues había que hacerlo, ¿no? Pero me recordó mucho a esas películas de Berlanga, ¿no? De los pueblos. Sí. Años 50, años 60. Y esto, bueno, pero esto es un poquito anacrónico, ¿no? Pero
Pero bueno, también una cosa, al llegar allí me dijo uno de los de la asociación, ¿tú has estado alguna vez por esta zona? Digo yo, pues la verdad que no es la primera vez que vengo a esta parte. Dice, pues no te puedes perder el mejor pueblo que hay en España, el más bonito, que se llama Patones. Y yo digo, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me acercaré. Al día siguiente me acerqué a Patones y puedo dar fe que si no es el más bonito, es desde luego uno de los más bonitos que hay en toda España. Un pueblo de piedra, antiguo, precioso. Y también es un motivo importante por el que, bueno, verle algo positivo al tema de los concursos literarios. Yo ya te digo, el concurso literario, más allá de lo que es las ganancias económicas, las ganancias a nivel de prestigio, que ya te digo que no es para nada tan importante como la gente pueda pensar, lo que más te lleva son estas vivencias, ¿no? Estas anécdotas, como te contaba, el conocer sitios muy diferentes y el encontrarte, pues, estos sitios que parecen que no han pasado los años, ¿no? Que siguen viviendo un poco en 1964. Muy bien, pues mira, allí ya nada más que me queda ya agradecerte muchísimo habernos acompañado hoy. Ha sido un lujo poder tenerte aquí de primera mano y que nos cuentes tu experiencia, tu visión de la literatura, y te deseo muchísima suerte en tus próximos proyectos y espero verte muy pronto de nuevo en este espacio y en persona. A ver si este verano nos podemos ver en persona o en la próxima Feria del Libro, que es donde nos conocimos y tengo yo un recuerdo muy agradable. Te doy un fuerte abrazo aquí. Mira, fíjate tú quién me traigo yo para darte un fuerte abrazo de super Por favor. guerrero, de nuestra Por favor. infancia, ¿vale? Y te doy un fuerte, Dame. te mando un fuerte abrazo y un beso, ¿vale, Alberto? Igualmente, Leo. Encantado de estar contigo y bueno, seguiremos contándonos y encontrándonos en sitios, ¿no? Este año que estaremos seguramente de promoción con Matacría, seguro que nos veremos en más de un evento. Cuenta conmigo y cuenta con mi obra firmada, la tuya firmada para mí, ¿vale? Bueno, en cuanto pueda verte, ¿vale? Por supuesto, Leo. Muchas gracias, cuídate, un abrazo. Un abrazo, Leo. Hasta luego. Hasta luego.